el Señor. Seguimos haciendo los cultos a través de este medio, Facebook. También estamos saliendo por YouTube. Y también estamos comprimiendo estos videos y vamos a empezar a mandarlo también a los hermanos que no pueden conectarse. Los vamos a estar mandando por WhatsApp. Aunque sea en parte, pero lo vamos a mandar. Pero lo importante es que nosotros estamos conectados entre nosotros, pero no a través de este medio Facebook, sino en el Espíritu, conectado con la iglesia y a la misma vez conectados con Dios en el cielo. Así que vamos a prepararnos para poder compartir una palabra que es muy especial a la hora de hablar. Sabes que los discípulos del Señor Jesús le decían a su maestro, al Señor le decían: Maestro, enséñenos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó a orar. Pero hay algo que nosotros, la iglesia, en este tiempo debemos aprender. Tal vez ya hemos aprendido a orar, pero le he puesto como título a esta enseñanza: Señor, enséñenos a hablar. Es muy importante aprender a hablar. Tal vez estás pensando y te estás diciendo: pero yo ya sé hablar desde chiquito. Cuando era un niño chico, a mí ya me enseñaron mis padres a hablar. Pero no estoy hablando de ese tipo de palabras. Estoy hablando acerca de la palabra de Dios. Desde que conocimos a Cristo, tenemos un papá nuevo, nuestro papá Dios. ¿Y sabes qué? Es necesario que nuestro papá Dios, nuestro Padre eterno, Él nos enseñe a hablar como Él habla. Dios te bendiga mucho en esta tarde. Vamos a aprender a hablar como Él habla. Por eso yo te invito a que puedas repetir ahí en tu casa, en tu hogar, donde estés viendo este video: Señor, enséñenos a hablar. Los discípulos decían: enséñenos a orar, pero nosotros podemos decir: enséñenos a hablar. Vamos a abrir las escrituras en el libro de los Proverbios. Vamos a leer varios versículos bíblicos, pero vamos a comenzar por el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 17. Proverbios 12, 17 dice de esta manera: el que habla verdad declarará justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Lo volvemos a leer. El que habla verdad, dice Proverbios 12, 17, declara justicia. Es importante nosotros hablar la verdad de Dios, pero no solamente cuando estamos hablando la palabra, no solamente la estamos hablando, estamos declarando lo que hay en ella. La Biblia también nos enseña en otros pasajes a que cuando hablemos entre nosotros, hablemos con salmos, con himnos, hablemos con la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta mucho cuando nos juntamos con los hermanos a charlar, a compartir algo. El tema central de cualquier reunión que podamos llegar a tener es el Señor. Podemos hablar de otros temas también, como de fútbol, podemos hablar de política, podemos hablar de deporte, podemos hablar de muchas cosas, pero el tema central de nuestra conversación siempre va a ser el Señor, siempre va a ser su palabra, porque ella misma habla de esta manera, nos enseña a que cuando entablemos una conversación, siempre tiene que estar en medio la palabra del Señor. El Señor Jesús, Él también habló en el Evangelio de Juan 6:63. Dice la palabra, la escritura. Dice así: Jesús les hablaba a la gente y le decía: el Espíritu, Juan 6:63,
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra del Señor son espíritu y son vida. La palabra de Dios trae vida, trae esperanza. A eso se refería el Señor. Cuando hablamos entre nosotros, hablemos también la palabra de Dios. Los que me conocen saben esto. Siempre le digo a los hermanos, cuando tengo una charla conmigo, yo siempre me voy a fijar en que usted pueda tener un versículo bíblico en su boca. Pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nosotros tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, para que cuando haya una charla, una conversación o una discusión, porque ¿quién no ha tenido una discusión en estos días donde muchas familias pasan más tiempo de lo habitual dentro de la casa? Y a veces se generan discusiones, malos entendidos, malas miradas, malas expresiones, y eso lleva a que hayan discusiones. Y tal vez una charla se sube de tono. Y aquello que parece un pequeño fuego, cuando la gente empieza a levantar la voz, se empieza a levantar la voz en la charla, lo más probable es que ese pequeño fuego se transforme en un incendio. Y aquello que comenzó con una charla en la familia, en el hogar, en el matrimonio, termina haciendo mucho daño. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Por eso le puse el título a esta palabra: Señor, enséñenos a hablar. Porque debemos aprender a hablar como Él habla. La Biblia dice, nos enseñan en los proverbios, que la respuesta mansa aplaca la ira. O sea que cuando otro levante la voz, nosotros que conocemos la Escritura, no debemos levantar la voz para hacernos oír más que los demás. No, debemos bajar la voz y hablar palabras mansas que calmen la situación. Dios te bendiga mucho, hermano y amigo. Sabes que el Señor decía, mis palabras son espíritu y son vida. Esto, el Señor Jesús no solo lo enseñó de la boca para afuera, sino que también lo puso en práctica a la hora de que llegó a la casa de una familia de Marta y de María. Cuando el Señor Jesús los visitó por segunda vez a Marta y a María, fue porque su hermano menor, Lázaro, había muerto. Jesús se presentó una vez más en la casa de Marta, de María, y se encontró con que Lázaro estaba muerto, pero el Señor Jesús declaró una palabra, soltó una palabra. Y como la palabra del Señor es una palabra que tiene un espíritu y tiene vida, Jesús soltó la palabra sobre aquel hombre llamado Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y la Biblia dice que aquel que había muerto en 4 días salió caminando del mismo sepulcro. Yo siempre que recuerdo este momento, me río y digo, menos mal que el Señor Jesús llamó por su nombre a Lázaro, porque si hubiese declarado la palabra y hubiese dicho, sal fuera, seguramente todos los muertos de la zona que oyeron esa palabra con autoridad, esa palabra de fe, lo más probable es que hubiesen resucitado muchos muertos en aquel lugar. Pero el Señor Jesús, que Él conoce la Escritura, porque Él es la palabra, Él declaró la palabra a una persona específica. Y sus palabras son espíritu y son vida. Dios te bendiga mucho. Qué importante es que nosotros podamos aplicar la palabra en todas las conversaciones. Cuando charlemos con la gente en la calle, con los vecinos, pero también cuando entablamos charlas familiares, debemos aprender a charlar con la familia. Debemos aprender a charlar con los hijos, porque a veces no sabemos hablar con los hijos, gritamos.
Y la Biblia enseña a que no debe ser de esa manera. No debe ser de esa manera, mi hermano. La Biblia enseña en 1 de Pedro 3:9. Dice, no le paguéis a nadie mal por mal, ni insulto por insulto. Dice la Nueva Versión Internacional, no le pagues a nadie mal por mal, ni insulto por insulto. Así que si alguien te insulta en la calle o en tu casa, no le pagues con la misma moneda, sino con la palabra de Dios. Porque la palabra va a aplacar toda situación. Dios te bendiga mucho. Pero ¿sabes qué? También la Biblia nos enseña en el libro de 1 de Corintios 13:1. 1 de Corintios 13:1. La Biblia nos enseña acerca del amor, la preeminencia del amor. La palabra nos enseña acerca del amor de Dios. Como dice Romanos, que el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Con ese amor nosotros debemos amar a los demás. Pero también con ese amor debemos hablar a los demás. Hay personas que dicen, no, yo voy a decir tal y tal así como salga, como suene, así se lo voy a decir. Y muchas veces queremos decir una verdad, pero la decimos mal y herimos a la otra parte. Muchas veces hay personas las cuales te aman mucho y vos tenés una palabra tal vez hermosa para decirle, pero se la decís mal y lejos de restaurar una relación, dañás más la situación. Por eso 1 Corintios 13:1, la Biblia habla y enseña y dice, si yo hablo palabras humanas o angelicales o espirituales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un tímbalo que retiñe. La Escritura nos enseña a poder sazonar las palabras que vamos a decir con amor. Hay que adornar la palabra, porque no es lo mismo dar una manzana que dar un manzanazo. Quien lo recibe lo va a recibir igual, pero el tema es cómo lo damos. ¿Sabes qué? La Escritura nos enseña a poder adornar las palabras. Por eso dice, si yo hablo palabras humanas, pero también hablo de las cosas espirituales o angelicales, las cosas del reino de los cielos, pero no tengo amor, la Biblia ilustra a esa persona como alguien, como un instrumento musical. Dice, un metal que resuena o un tímbalo que retiñe. Si es una comparación a esa persona como un instrumento de música que en vez de sonar como un instrumento de música hace solamente un ruido. Por eso es que ilustra Pablo a la persona que no tiene amor, no sazona la palabra con amor, a un instrumento que en vez de tocar hace ruido. Son dos cosas diferentes. Dios te bendiga mucho, mi hermano, mi amigo. Enséñenos a orar. Es el título de esta enseñanza. ¿Qué tal si en esta tarde le decimos todos juntos otra vez al Señor, Señor, enséñeme a hablar? Porque tal vez he herido a muchas personas con mi boca, creyendo ser justo. He hecho tropezar a otros. ¿Sabes qué? La Biblia no solamente nos enseña a cómo hablar con otras personas, sino también la Biblia nos enseña a cambiar la forma de hablar. Vamos a introducirnos un poquito más en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 11.
vamos a introducirnos un poquito más en la palabra, porque el Señor quiere enseñarnos a hablar con la gente, con la palabra de Dios. Pero también tenemos que aprender a hablar con autoridad. ¿Recuerdan lo que leíamos recién en Proverbios 12:17? Quien habla la palabra está decretando. La está decretando. Está hablando una palabra de autoridad. A eso se refiere. Entonces, quien habla la palabra también la está decretando. Esta palabra es una palabra de vida. Es una palabra que Dios nos dio, una palabra con autoridad. Y debemos usarla de esa manera. Mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan 3:11. Dice de esta manera: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Escuche bien. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿Y no recibís mi testimonio? La palabra nos enseña, el Señor Jesús hablaba con aquel hombre llamado Nicodemo. Jesús hablaba le hablaba de temas espirituales. Este hombre, aunque era alguien que conocía la ley, entendía poco de términos espirituales. Entonces Jesús le refirió esta palabra. Lo que sabemos, hablamos. Y sabes que esta misma palabra está en el Antiguo Testamento. Esta misma palabra está en el Antiguo Testamento y la vamos a ver. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 3 y 4. Mire lo que dice. Recuerde lo que leímos recién. Jesús dijo: lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Esto mismo nosotros debemos hacer. Lo que vamos sabiendo es lo que tenemos que ir hablando. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra, nos congreguemos. Como iglesia nos estamos congregando toda la semana en muchos lugares, en muchos hogares. Porque no podemos dejar de hablar, de testificar del Señor Jesucristo. No podemos dejar de hacerlo. Por eso te invitamos, hermano, a poder juntarnos en los hogares de a pocas familias, pero conjuntamente con mi esposa y con otros matrimonios líderes de la iglesia. Estamos llevando la palabra a muchos hogares. ¿Para qué? Para aprender de ella. Porque el Señor dijo: lo que sabemos, eso debemos hablar. Debemos aprender la Escritura. Entonces Ezequiel 37, 3 y 4 dice de esta manera. Dice así: el Señor Jesús, el Señor, nuestro Dios, tomó a Ezequiel en el espíritu y lo llevó a un lugar, a un valle de huesos secos. Y lo puso en medio del valle. El versículo 4 del capítulo 37 del libro de Ezequiel dice: y me dijo entonces Dios, hablándole a Ezequiel, y me dijo entonces: profetiza, habla, declara, profetiza sobre estos huesos. Él estaba en un valle de huesos secos. Eso decía Ezequiel. Y me puso el Señor en el medio del valle de huesos. Y por cierto, son todos huesos secos, él decía. Y el Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos y dile. El Señor, nuestro Dios, le estaba enseñando. Le estaba enseñando a hablar y a profetizar, a declarar la palabra que Dios le tenía que mandar para esos huesos. Entonces él dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Entonces nos damos cuenta
que es lo mismo. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos. Y Ezequiel estaba declarando algo que Dios le estaba diciendo que él hiciera. Es lo mismo. Por eso nosotros, en la medida que vamos aprendiendo en la palabra, tenemos que ir declarando. ¿Se entiende? Dios te bendiga mucho y el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Si leemos el versículo anterior, 37:3, dice, y me dijo, hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y él dijo, entonces profetiza sobre los huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios lo envió a declarar una palabra. Qué importante que es que nosotros, en la medida que el Señor nos va enseñando las Escrituras, nosotros podamos ir declarándola. Qué importante que es esto, hermano. Declaremos la palabra del Señor. Todo lo que Dios nos diga que digamos y hagamos, debemos hacerlo, debemos decirlo, debemos declararlo. Porque es una palabra, no cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y es una palabra de autoridad. Una palabra es una orden de parte de Dios. Para ir terminando, para poder entender mejor esta palabra, el Señor Jesús iba caminando. El Señor Jesús iba caminando por un camino y encontró una higuera. Tal vez ya lo sabes a este texto. Dice Mateo 21:20. Dice así. Jesús iba caminando por un camino y él se acercó a una higuera y vio que la higuera no había nada en ella. Dice Mateo 21:20. Jesús 21:19. Y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Jesús le habló a la higuera. Escuche bien, le habló a la higuera. Como cuando la gente le habla a las plantas. Hay gente que dice que la planta le escucha. Yo no sé, porque yo nunca le he visto una oreja, nunca le vi un oído a una planta. Pero yo por las escrituras calculo que sí escuchan. Porque Jesús le habló a la higuera. Entonces le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Pero vamos al versículo 20. El versículo siguiente dice, escuche bien. Y viendo esto los discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Viendo. Ellos estaban mirando lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Ellos estaban viendo, estaban aprendiendo. Ellos estaban aprendiendo. Jesús le estaba enseñando algo. Y escuche bien. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús no le estaba enseñando a andar secando ni higuera ni andar secando higos. No, nada que ver. Jesús le estaba enseñando acerca de la palabra, de declarar la palabra. Jesús le estaba enseñando que por la palabra uno podía hacer muchas cosas. Y aquí les enseñó el Señor Jesús en el versículo 21. Y escuche bien. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviera fe, recuerde bien, de cierto te digo que si tuviera fe, primer requisito, fe. Si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte le dijeres. Primero le dijo, tengan fe, y después le dijeres, significa, les tenés que hablar, no solamente hablarle a la higuera, sino también a los montes. Y le dijeres, escuche, si no a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, y será hecho.
una enseñanza tremenda aquí. Qué importante que es que el Señor Jesús quiere enseñarnos a hablar, que hay poder en nuestra boca. Por eso nosotros no podemos andar hablando como boquejarro. Nosotros debemos hablar la palabra y declarar de ella misma. Por eso Jesús le dijo, si tuvieras fe y le hablases al monte, el monte representan problemas, situaciones difíciles. Los montes representan enfermedades. Los montes representan esos imposibles que están delante de nosotros. Pero Jesús estaba enseñando a hablar a sus discípulos. Si tuvieras fe y si le hablares al monte y no dudaras en tu corazón y le dijeras al monte, correte de acá, el monte se correrá. Yo quiero decirte, mi hermano, mi amigo que estás viendo en este momento, es importante estos dos requisitos: fe y declarar la palabra. Fe y declarar la palabra. Un ejemplo parecido a esto es cuando la persona quiere prender fuego a algo. Uno tiene un combustible, cualquier combustible, vamos a poner nafta, cualquier combustible en la mano, pero ese combustible por sí solo no se va a prender. Ese combustible necesita un fuego. Entonces, con un combustible, cualquiera sea, y con un encendedor que tiene fuego, usted junta a los dos y hacen una explosión. Así es la fe con la palabra declarada o la palabra hablada. Necesitamos fe, una fe verdadera, una fe genuina y una palabra de parte de Dios. Amén. Y nosotros la declaramos y esos montes se correrán. Yo te invito a que puedas declarar la palabra con fe en esta tarde sobre la situación que estás viviendo, sobre tus imposibles, sobre la enfermedad, sobre esa situación que tal vez está muerta. Reciente cité el libro de Ezequiel, cuando Dios, el Señor, Jehová, le dijo: háblale a los huesos secos y los huesos vivirán. Y él fue obediente y los huesos vivieron. El Señor nos manda a hacer declaraciones de fe, aunque te parezcan imposibles o cosas que locuras. Pero los que conocemos la Escritura sabemos que para Dios no hay nada imposible. Yo te invito a que en esta tarde podamos hacer esta declaración. Declarar por la fe sanidad sobre todo aquel que esté enfermo en esta tarde. Pues la Biblia dice que por la llaga de Cristo nosotros ya fuimos curados. Quiero enseñarte en esta tarde que cuando te toque orar por alguien, por algún familiar, por tus hijos, te toque orar por alguna situación que está enferma, una relación matrimonial que está enferma, está en decadencia, empezar a orar y a declarar sanidad. Te invito en esta tarde a que podamos hacer una oración, pero no pedirle a Dios para que sane, porque Él ya declaró, ya desató la sanidad hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que declararla, decretarla, declarar sanidad, porque Él ya lo hizo. Amén. Esto es por la fe y por la palabra declarada. Dios te bendiga mucho. La enseñanza de hoy es: Señor, enséñenos a hablar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Señor, en esta tarde Amén. te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Dios mío,
por tu palabra que nos enseña a hablar, Amén. tu palabra que tiene poder. Gracias por tu palabra, porque mientras más aprendo de ella, más descubro el poder ilimitado del Padre. Gracias te damos en esta tarde. Señor, en esta tarde yo oro y declaro sanidad. Por la fe yo declaro sanidad sobre este pariente que está enfermo. Hágalo en su casa, hermano. Hágalo en su casa. Amén. Yo declaro sanidad por este pariente, por este hijo, por esta relación del matrimonio que se está muriendo. Yo declaro que se sana. En el nombre de Jesús. Estoy declarando por la fe. Gloria a Dios. Porque el Señor Jesús ya desató esa sanidad hace 2000 años. Y en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. Amén. Gracias, Señor. Amén Gloria a y Dios. amén. Dios te bendiga mucho en esta tarde, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Para reflexionar. La verdad que eso es algo hermoso. Yo quería compartir con ustedes y quería hablarles sobre la ofrenda. Hoy me toca nuevamente otra vez tocar el tema de la ofrenda. Y quería compartir con ustedes en el 1 de Crónicas 16:28. Habla del tributo, habla de tributar. Y yo escuchaba el otro día para la noticia cuando realmente la gente decía tributo. Y ellos hacían un tributo a las personas a los famosos, por ejemplo, tributo a Sandro decían. Y el tributo a toda la gente famosa que fallecían. Pero realmente esa palabra confunde a las personas cuando dice un tributo. Realmente cuando yo miraba esa noticia me daba cuenta de que la gente ciertamente engañaban a las personas con esas palabras. Porque ¿qué es lo que hacían con ese tributo? Hacían un recordatorio a esa persona, un homenaje. Pero me fui al diccionario y me di cuenta que la palabra tributo es otra cosa. Y eso lo quiero compartir con ustedes. Dice 1 de Crónicas 16:28. Dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Pero dice tributar. Entonces eso lo podemos ver. Pero dice también la gloria y el poder. ¿El poder de qué? El poder de ofrendar, el poder de diezmar, el poder de traer nuestras primicias, el poder permanecer también. Es algo importante que nosotros debemos hacer como cristianos. Sabemos que nosotros podemos tener el gran beneficio cuando nosotros llevamos nuestro tributo. Miren lo que pasaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos cuando la gente llevaba su tributo a Jehová, dice que ellos presentaban. Y eso lo podemos ver en el diccionario de hoy. Dice, significa, la palabra tributar significa cantidad de dinero o de bienes que el pueblo debía entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. Entonces, si yo traigo mi tributo, es porque yo reconozco que Él es mi Señor. Y mi tributo es mi ofrenda. Mi tributo es mi diezmo. Es la primicia que nosotros debemos presentar. No nos podemos presentar delante del Señor con la mano vacía. Amén. Porque Él ya nos bendijo a nosotros. Pero Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos dar. Y quiero recordarte, hermano, como cada domingo, cada ofrenda que se presenta es para el ministerio. Amén. Porque usted lo hace a través de la fe. Si yo doy es porque yo tengo fe que la iglesia va a crecer. Dios te bendiga mucho, hermano. También quería hablarte también del monotributo, que habla de lo que significa también. Un monotributo es una persona que hace, por ejemplo, el gobierno. El monotributo es un impuesto que se le paga al gobierno para obtener beneficios, para obtener crédito en el banco, para tener una obra social. Una persona que no trabaja en blanco. Eso es el monotributo. Pero ahora veámoslo por la parte espiritual.
¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros no pagáramos ese monotributo? No tendríamos ningún beneficio. Pero si nosotros ofrendamos, si nosotros presentamos nuestros diezmos, el gran beneficio de nuestro Señor Jesucristo es bendecirnos. Y te va a bendecir en todas las áreas, hermano. Te va a bendecir en la economía, en la salud, en tu casa, en tu hogar. En todo lado te va a bendecir el Padre. Pero siempre y cuando nosotros presentémonos delante del Señor con nuestra ofrenda. Por eso te pido que usted tome su ofrenda en un sobre, prepárelo. Prepárelo, porque cuando yo preparo mi ofrenda es porque lo hago con fe. Amén. Por eso yo te pido, hermano, que usted también trabaje con la fe. Amén. Trabaje con la fe, hermano, porque Dios tiene grandes cosas para darte. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a presentar nuestra ofrenda. Amén. Sí, Señor. Y aquellos que presentan también su diezmo. Gloria a Dios. Es importante, hermano, trabajar en la obediencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta tarde, hermano. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has bendecido, Señor amado Dios. Tú, Señor, nos has prosperado, Padre Santo. Señor Jesús, yo te pido por cada hermano que va a presentar su ofrenda, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas, Señor, que tú bendigas, Señor, a aquellas personas, Señor, que están presentando, Señor, su ofrenda. Ellos están presentando porque creen en ti, Señor Jesús. Amén. Ellos Sí, creen, Señor. Señor Jesús, que tú lo vas a prosperar. Ellos creen que este ministerio va a crecer, Señor amado Dios. Por eso te rogamos para que usted bendiga, Señor, a esa gente. Que tú bendiga a esos hermanos, Señor. Y bendiga también a aquellos que se han alejado, Padre Santo, para que usted los traiga de nuevamente, Señor, a este lugar, a este ministerio, tiempo de renuevo. Padre amado, yo te ruego, Señor, que tú bendiga a cada familia, Señor, del ministerio, tiempo de renuevo. Amén. Que hoy presenta su ofrenda, hoy presenta su sacrificio, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Prospera su vida, Señor. Prospera su salud, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos sanidad sobre todo hogar, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, ninguna plaga tocará tu morada, Señor Jesús. Y lo creemos, Señor amado Amén, Dios. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, presentamos, Señor, nuestro sacrificio ante ti, Señor. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Nos vamos a despedir. Y recuerden que el próximo domingo la nueva cita otra vez del Ministerio Tiempo de Renuevo. Y nos vamos a despedir con una alabanza. Amén. Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios.